a la presentación de la primera actividad nuclear, eh, para la que contamos con la presencia de Alberto Corsín y de Virginia Unamuno. ¿Podéis activar vuestras cámaras, por favor? Aquí están. Perfecto. Bueno, pues tengo el placer, el gusto, la suerte enorme de estar aquí moderando este conversatorio con dos personas increíblemente interesantes, Virginia y Alberto y Virginia. Dejadme contar primero cómo surgió la idea de esta plenaria, de este conversatorio. Estábamos en el comité pensando en formas distintas de abrir el simposio, que no fuera la típica plenaria, estática, etcétera. Y se nos ocurrió pues, que qué mejor formato para un foro como el de DISO que proponer un diálogo interdisciplinar y transoceánico en el que dos personas que trabajan en campos distintos y habitan realidades geográficas, sociopolíticas, materiales y académicas dispares, conversasen sobre lo que hemos vivido en el último año y medio desde el ángulo de las dos nociones claves de nuestro eje temático, es decir, las vulnerabilidades y las rupturas. Tuvimos la inmensa suerte de que inmediatamente tanto Alberto como Virginia aceptaron, lo cual, bueno, como ya dije, es un lujo. Paso a presentarles brevemente para aquellos que no les conozcáis. Virginia Unamuno Cachapava es sociolingüista y doctora en filología por la Universidad de Barcelona. Poco después de terminar su doctorado estuvo durante un largo tiempo vinculada al grupo de investigación GRAPE de la Universidad Autónoma de Barcelona, en aquel momento dirigido por Lucy Nussbaum, donde desarrolló una intensa actividad investigadora en el ámbito del plurilingüismo, la didáctica del plurilingüismo, colaborando y posteriormente dirigiendo etnografías colaborativas con docentes en escuelas de las llamadas de alta complejidad en el área metropolitana de Barcelona. Actualmente, y desde hace ya más de una década, como pasa el tiempo, es investigadora del CONICET y docente en la Universidad Nacional de San Martín, en Argentina, donde coordina el CELES, el Centro de Estudios del Lenguaje en Sociedad. En la Argentina ha trabajado con pueblos indígenas, sobre todo en la provincia del Chaco, pero también en el área metropolitana de Buenos Aires, sobre educación bilingüe, intercultural e indígena. Como es de esperar, tiene numerosas publicaciones en revistas especializadas y en volúmenes colectivos que es imposible reseñar aquí. Mencionaré dos de sus monografías. La primera, Lengua, Escuela y Diversidad Sociocultural hacia una educación sociolingüística crítica, publicada por Graó, que cambió, fue muy importante, cambió nuestra mirada y nuestra forma de acercarnos a la diversidad lingüística y cultural en la escuela. Y más recientemente el volumen Lenguaje y Educación, publicado por la Universidad Nacional de Quilmes. El volumen colectivo Hablar Lenguas Indígenas Hoy, editado con Carolina Gandulfo y Héctor Andreani, es quizás del que nos hicimos eco precisamente en EDISO, es quizás su publicación más reciente. Para finalizar esta breve presentación, que obviamente tiene que ser breve y me dejo muchas cosas fuera, me gustaría destacar su infatigable trabajo con docentes en el desarrollo de propuestas didácticas innovadoras y sobre todo significativas para las comunidades y su compromiso material e intelectual con los grupos sociales marginalizados y excluidos. Pues paso a presentar a Alberto. Alberto Corsín Jiménez es licenciado en Economía y doctor en Antropología Social por la Universidad de Oxford, con una tesis doctoral sobre las comunidades de mineros del nitrato en el desierto de Atacama, en Chile, y el impacto de la minería del nitrato en el espacio urbano, la vida cotidiana y la organización política en la ciudad de Antofagasta. Pues ha trabajado, entre otros, en el St. Hugh's College de la Universidad de Oxford, también en la Universidad de Manchester, y actualmente es investigador del Centro de Ciencias Humanas y Sociales del CSIC en Madrid. Entre sus muchos cargos, nombraré que entre 2010 y 2013 coordinó el Consejo de Ciencias Sociales de la ANEP, la Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva de España. Sus dos grandes líneas entrecruzadas de investigación son la antropología de las ciudades y la antropología de la ciencia. Ha trabajado, por ejemplo, sobre procesos de urbanismo informal y fronterizo, tanto en Europa como en América Latina. También sobre comunidades de cultura libre
y precisamente cómo estas se pueden comparar con distintas formas de urbanismo informal, como la autoconstrucción o el urbanismo táctico y de guerrilla. También ha estudiado desde la historia de la etnografía los artefactos de la experimentación y los encuentros entre naturaleza y cultura, en particular el mundo de los códigos abiertos, las interfaces, las trampas para cazar, los prototipos y la cultura de los comunes, de los commons. Es miembro fundador de Ciudad Escuela, que es una infraestructura de aprendizaje y pedagogía urbana de código abierto, creo que la primera del mundo. Y también me gustaría destacar que forma parte del comité ejecutivo de Libraria, que es una editorial académica de acceso abierto, de carácter cooperativo, en el ámbito de las ciencias sociales. Obviamente tiene muchísimas publicaciones académicas en revistas, volúmenes editados, y como editor de publicaciones colectivas, y como en el caso de Virginia destacaré 2 monografías, An Anthropological Trampoline for a Common World, de 2013, y Prototyping Cultures, Art, Science and Politics in Beta, publicada por Routledge en 2017. Alberto es muy activo en las redes sociales, así es que si queréis saber más de sus ideas y de lo que hace y lo que ha hecho, podéis encontrar bastante material audiovisual, con intervenciones de medios de comunicación y en distintos eventos científicos. Bueno, pues hechas las presentaciones, este conversatorio funcionará así. Yo propondré algunas preguntas, sobre todo para enmarcar las aportaciones, pero no les hemos dado instrucciones a los conversantes, con lo cual la trayectoria, el recorrido, la dirección del conversatorio va a depender bastante de ellos. La idea es que que conversen durante unos 50 minutos aproximadamente, 50-60 minutos, y luego abriremos el turno de palabra para que la audiencia pues formule preguntas, ideas, inquietudes, comentarios, lo que sea. Sugiero que se formulen a través del chat, pero bueno, si alguien quiere pues, formular la pregunta o el comentario verbalmente, pues también puede ser. Pues sin más dilación, os paso la palabra. La primera pregunta, las 2 primeras preguntas encadenadas, que es un poco lo que teníamos en el resumen, era un poco para empezar, ¿no? ¿Cómo creéis que se ha reconfigurado el papel del científico social y de las ciencias sociales y humanas en general durante el periodo pandémico que hemos vivido, que estamos viviendo? ¿Y qué formas, qué epistemologías se han visto reforzadas durante este periodo y cuáles creéis que pues, han sufrido una ruptura, marginalización y por qué? Si queréis empezar por ahí y si no, pues donde queráis. Yo ya me callo. ¿Cómo hacemos? ¿Empiezo yo? Empiezas tú, Alberto. Yo te cedo la... Te cedo. Alguien tiene que empezar. Bueno, yo quería agradeceros la invitación. O sea, para mí no conocía el ISO y desde que os pusisteis en contacto conmigo, pues os he estado siguiendo más de cerca la organización y me parece un espacio vital y súper atractivo y os quería agradecer no solo que me hayáis invitado hoy a estar aquí, sino el que me hayáis abierto los ojos al proyecto de DIS más generalmente. Y la oportunidad de conversar con Virginia, que tuvimos un ensayo para conocernos antes del verano y yo creo que fue muy interesante lo que salió de allí. Y espero que sea igual de interesante lo que salga hoy de aquí. Pues, ¿cómo comenzar? A ver, yo voy a comenzar en un tono un poco con cierta honestidad intelectual, y es que uno me cuesta mucho pensar, o sea, yo creo que es muy difícil pensar lo que nos ha pasado, no creo que tengamos distancia todavía para entender bien lo que nos ha pasado, por lo menos yo no la tengo. Es decir, que no, o sea, hay una serie de preguntas fundamentales esta mañana cuando
repasaba algunos de los apuntes, algunas de las ideas con las que he ido trabajando en preparación del conversatorio, me he dado cuenta que casi todo el material que tenía eran preguntas, o sea, que eran cuestiones generales en las que me planteaba a mí mismo cómo, ¿no? qué cuestiones lanzar, porque no creo que haya prácticamente nada, hay muy poco empírico o evidence-based sobre lo que trabajar, ¿no? Pero en ese territorio de suspense y un poco de incertidumbre, yo me he encontrado a mí mismo, como en los últimos 5 o 6 meses, intentando escalar, ¿no? Salir de dentro de mi cuerpo de un tono y un temple de cenizo, o sea, de negativo, de decepcionado, de muy frustrado, bueno, es un poco la sensación que he tenido en general este último año y medio, no solo a nivel personal, por la catástrofe que ha supuesto la pandemia en muchos planos, personales, sociales, familiares, etcétera, sino a nivel de políticas científicas, a nivel de políticas de conocimiento, porque creo que en el ámbito en el que yo estoy instalado, en la situación en la que yo vivo, en el contexto nacional y de financiación y geográfico, etcétera, el abandono de las ciencias sociales ha sido absoluto. Y las señales que yo leo, pues no son nada halagüeñas. O sea, yo tengo una... O sea, me resisto mucho a hacer una lectura de una reconfiguración general de paradigmas o de políticas científicas o de epistemes, etcétera. O sea, no creo que tengamos, que haya pasado suficiente tiempo para saber si eso se está produciendo o no se está produciendo. Pero mi tono personal es de frustración. O sea, yo estoy muy frustrado con cómo, no cómo han reaccionado las ciencias sociales, sino cómo las ciencias sociales cómo se les ha permitido ocupar el espacio público. Y bueno, y tiraré alguno de esos hilos, pero esa es de alguna manera mi primera intervención, es decir que mi tono es de frustración, es muy pesimista, pero dicho esto, voy a intentar mantener una sonrisa a lo largo de todo el conversatorio. Sí, bueno, entonces pongamos esa cara oscura, porque también un poco cuando estaba anotando posibles respuestas para charlar sobre estos temas, a mí me vino como la idea del duelo, ¿no? Y me parece que el duelo y los cenizos van en una misma idea, ¿no? Esta idea me parecía justamente como, a diferencia de de otras personas que hablaban sobre lo que nos pasó y sobre los modos justamente de pensar lo que nos está pasando como un momento de interrupción, de pausa, de disrupción, a mí me venía al contrario, me venía como la idea de el duelo y articulado diferente, no tanto con la idea de que discursivamente se puso mucho en circulación la idea del discurso y lo tecnológico y cómo más desde estos lugares, desde, digamos, la periferia del mundo, cómo lo tecnológico nos lleva hacia otro lugar, ¿no? Y si no, justamente proyectado hacia un futuro y un discurso muy, muy potente de borramiento justamente de lo que significa entrar, como se entró así muy fuertemente al mundo de la tecnología y a través de la tecnología, de las plataformas de control social, digamos, y como la ausencia de una crítica, ¿no? Respecto a todas estas cuestiones que son muy importantes, y quién, ¿no? Todo un tema que se discutió bastante sobre de qué modo se habilitó, ¿no? Un extractivismo, ¿no? de los datos, ¿no? De pronto, y que la pandemia, el distanciamiento legitimó y lo presentó como natural, y me parece que eso
articulado con una idea de duelo, ¿no? Que es contraria a la idea del futuro, contraria a la idea de esto, de lo que habilita, ¿no? De pensar qué pasó después y cuál, sino justamente esta pandemia como un espacio del duelo de presente, ¿no? Y el duelo, como decía Alberto, no solo es un duelo de cosas que creíamos que podían ser y no fueron, el duelo de lo que vimos también, ¿no? De que sería posible y no es posible, y elegimos que no sea posible, porque la pandemia puso de manifiesto también, ¿no? Un montón de cuestiones relativas a mundos posibles, alternativos, ¿no? En el parate que generó de algún modo, ¿no? Y me refiero a espacios de solidaridad, de construcción de iguales, ¿no? Muchas instancias, incluso de redes, ¿no? De redes de no consumo, pensaba en las huertas que se inauguraron en mi barrio, ¿no? En toda esa cuestión de la solidaridad, del conocimiento de los vecinos, no sé si todo eso que pasó, como eso es posible, ¿no? Entonces también el duelo habilita esto de que fuera posible, pero elegimos que no sea posible. El duelo también en relación con la muerte, donde yo trabajo, murió mucha gente, y murió mucha gente muy cercana, ¿no? Mis compañeros de equipo, digamos, no sé, es como muy difícil. Entonces ese duelo habilitó una cuestión realmente de darle espacio a eso del dolor y cómo construir conocimiento sobre la base del dolor y el espacio de duelo, ¿no? Me parece que darle ese lugar, y en cambio yo siento como que hay una exigencia muy grande en pensar, ¿no? La tecnología, el futuro, ¿no? Reconstruir estas metodologías hacia cuestiones digitales, ¿no? Y hay toda una, ¿no? Que son contrarias al espacio de duelo, al espacio de duelo presente. Me parece que ahí hay algo que hace eso que decía Alberto, que es muy difícil hablar, ¿no? Hablar de lo que nos está pasando, ¿no? Sin hacer futurología barata, no sé, algo así como ¿cómo hacemos, ¿no? Si no podemos ni pensar a veces, ¿no? Porque justamente estamos atravesando ese espacio de duelo que es un duelo individual, es un duelo colectivo y es un duelo realmente también epistémico, ¿no? O algo así. No sé, creo que el espacio también de las ciencias, de las agendas, acá no hubo yo creo que lo que se puso mucho en evidencia es que somos bastante, o tenemos una consideración de no necesarios, digamos, ¿no? Y esto es molesto. Digo lo que decías, Alberto, las ciencias sociales, las ciencias humanas, como que aquí no, en Argentina hubo grandes programas de financiamiento de investigación en COVID, ciencias humanas y ciencias sociales, hubo unos llamamientos importantes, pero no necesariamente constituyeron a los cientistas sociales y humanistas en interlocutores de estos procesos, digamos. Es como qué lugar tenemos en tanto que interlocutores de quienes hacen las políticas públicas, ¿no? Y por qué, ¿no? Y esto siempre fue así, no es que ahora de pronto no le servimos al poder, ¿no? Sino que se puso como en evidencia, ¿no? Que no somos quienes, ¿no? Vamos a sentar a discutir cuando podría ser importante en algunos contextos, ¿no? En un contexto como acá en Argentina, donde todo se paró. Yo no teníamos, no solamente en la escuela, ¿no? Hay muchos chicos que quedaron absolutamente desconectados y chicas de las escuelas, pero todavía siguen desconectados y con dificultad de volver a estar en relación con la escuela. Más de casi 9 millones de personas pidieron una ayuda económica al gobierno por no tener trabajo, ¿no? Y por no poder trabajar. Es una proporción enorme, ¿no? Que evidenció justamente las enormes desigualdades, la falta de distribución justamente del acceso a las tecnologías. Digo, todo eso se puso, ¿no? en evidencia en estos contextos muy fuertemente, ¿no? Y entonces había como una posibilidad como de instaurar como discusiones en relación con la política pública, pero la dificultad de pensarlos como objeto de investigación. No sé no sé, Alberto, pero viste como esta cosa de no poder analizarlo porque es demasiado doloroso, pero es como poder, pero sí actuar, ¿no? La necesidad ¿qué hay que hacer, ¿no? De remangarse, creo. Y ahí es donde podría haber sido, ¿no? Una posibilidad, ¿no?
de las políticas públicas respecto a lo que nosotros sabemos hacer, ¿no? No sé, vos, te trato de vos, Alberto. No sé qué pensás vos. Yo estoy de acuerdo. A mí una imagen a la que solía volver, especialmente en los últimos 6 meses o en los últimos 9 meses, es el historiador y filósofo de la ciencia Michel Serres. Tiene esta idea de que los fuertes o la fuerza, la mejor medida de la fuerza son las áreas de descanso, los refugios que nos rodean, porque al fin y al cabo en los momentos de flaqueza, si tenemos un sitio en el que poder resguardarnos y recuperar fuerza, ¿no? Si tenemos espacios de acompañamiento, de apoyo, si tenemos pues, esos refugios que dice él, ¿no? Y entonces tiene la imagen de Aquiles, como Aquiles incluso, el más aguerrido de todos los guerreros, incluso él tenía su tienda a la que regresaba para poder descansar. Y entonces esa idea del espacio refugio, que yo tengo la sensación de que no nos hemos dado espacios de refugio. Y además como digo, todo esto son ideas muy frágiles y traídas por los pelos, ¿no? Pero por ejemplo, por situar un poco mi percepción y mis impresiones, en España, muy tempranamente, a los 10 días de declararse el estado de alarma en marzo o a las 2 o 3 semanas de declararse el estado de alarma en marzo del año pasado, del 2020, el gobierno dota con 24 millones de euros un fondo para investigaciones urgentes en COVID. Bueno, de esos 24 millones de euros, ni un euro va a humanidades y ciencias sociales. Ni uno. Y durante los siguientes 8, 9, 10 meses, la cantidad de dinero con la que se dotan investigaciones en humanidades y ciencias sociales es prácticamente negligente. Es muy poquita. Algunas administraciones locales, algunas universidades, algunas fundaciones privadas. Yo hice en su día un cálculo así un poco efecto de la frustración y un cálculo de aproximadamente unos 60 o 70 millones de euros que se habían movilizado en el territorio del Sistema Nacional de Ciencia en España, pues a lo mejor como mucho 4 millones, o sea, menos de un 1%, había ido a humanidades y ciencias sociales. Entonces, en ese contexto, un contexto en el que de un abandono absoluto, a mí me sorprende la quietud de las ciencias sociales. Es decir, ¿cómo reaccionamos? En una primera instancia, quizás porque, al hilo de lo que decías, Virginia, ¿no? con este despliegue que se produce muy al principio del panopticón, de una biopolítica, del control, de la vigilancia, de la militarización incluso de las calles, ¿no? Durante los 3 meses del confinamiento. Bueno, pues uno podría entender que ante el miedo y el desconocimiento, los gobernantes se apoyan en las ciencias naturales, en la biomedicina, en la bioestadística, en las ciencias de la vida, etc. Entre los primeros 3 meses. Pero pasados esos primeros 3 o 4 meses, o incluso 5 meses, viendo que no hay una activación de una mirada social, de una sensibilidad social, ¿dónde están los investigadores en humanidades y ciencias sociales? Y aquí hay un conato, un movimiento de protesta. Algunas asociaciones científicas sacan un manifiesto que coincide con algo que dice la Organización Mundial de la Salud por estas fechas el año pasado, y es que esto no era solo una pandemia, que era una sindemia, que la estructura de la complejidad de lo que nos estaba sucediendo era tan social y tan cultural como pudiera serlo
en términos de epidemiológicos, o virológicos, o inmunológicos, lo que fuera. Entonces hay pues ese gesto de protesta, es decir, oye, nosotros también estamos aquí. Inmediatamente después, una vez que, como en el fondo, durante la pandemia todo era noticia, o sea, es decir, cuando al final, tarde o temprano, por lo menos en el contexto español, los medios de comunicación se hacían eco de todo. Y entonces pues, se acaban haciendo eco de las protestas de los científicos sociales. Y a mí me llamó mucho la atención cómo en ese momento, cuando los medios de comunicación empiezan a prestar atención y oído a las quejas de los científicos sociales, la reacción no es de buscar el refugio. Es decir, no es decirle a los medios de comunicación, es que la situación en la que estamos lo que demanda son refugios. Necesitamos habilitar espacios para pensar juntos. Necesitamos, por supuesto, necesitamos financiación, pero necesitamos una financiación que nos ayude a intentar entender lo que nos está pasando. No a encontrar soluciones o respuestas, porque en realidad es que para encontrar soluciones y respuestas vamos a necesitar mucho más tiempo. Entonces, habilitar espacios de acompañamiento, de escucha, de refugios, ¿no? Áreas de descanso, por así decirlo. Y en vez de eso, que yo considero que hubiera sido la respuesta de suyo, lo que hubiera venido naturalmente, en vez de eso, lo que se ve es un afán por adquirir el protagonismo. Entonces, los científicos sociales pasan de estar abandonados a ser escuchados. Pero lo que tienen que decir no es reclamar más tiempo, más espacio, más sistemas de acompañamiento, sino reclamar protagonismo. Y a mí eso me generó, eso sí que fue uno de los primeros momentos donde yo fruncí el ceño. Dije, aquí, qué raro es todo esto, ¿no? Porque si algo yo creía que estaba caracterizando la apariencia, la emergencia de un nuevo paradigma, ¿no? Un paradigma que hacía una apuesta por la filosofía de los cuidados, por una sensibilidad mucho más feminista o tecnofeminista, por subjetividades decoloniales y una práctica de la decolonización del conocimiento. O sea, yo creo que eso es, no os voy a decir que hay un consenso, pero sí que ha habido en los últimos 10 años un gran movimiento dentro de las comunidades de ciencias sociales hacia ese tipo de prácticas, de miradas, de sensibilidades. Y en vez de recuperar eso, ¿no? En vez de recuperar que en realidad eran sensibilidades o eran prácticas que hubieran resonado, hubieran tenido un eco muy profundo con la petición de áreas de descanso, ¿no? De la petición de refugios, de darnos el tiempo, darnos los espacios y el tiempo para evitar esto que nos está pasando en compañía. En vez de eso, lo que yo detecto es mucha gente con ganas de decir cosas, ¿no? de recuperar el rol del experto, de recuperar una experticia hasta cierto punto trasnochada. Porque ¿qué clase de expertos podríamos ser hoy? O sea, en medio de una pandemia, ¿quién es experto en una pandemia? Entonces, yo creo que para mí todo esto efectivamente resuena con lo que estabas diciendo, Virginia, porque a mí me ha gustado mucho la imagen del duelo, porque no solo por lo que nos ha tocado personalmente, sino por la sensación de duelo epistémico, ¿no? Y hay que pasar un duelo, o sea, como sensibilidades, como disciplinas, como modos de estar en el mundo y de intentar conocer, yo creo que nos toca pasar un duelo. Y hasta que no pasemos ese duelo, a mí me cuesta mucho imaginar otras maneras de lanzarnos, ¿no? De lanzarnos a ocupar espacios, a ocupar medios, a ocupar voces, a ocupar tribunas, ¿no? Y sin embargo yo tengo esa sensación de que de muchos compañeros o se sentían olvidados de alguna manera como 3 fases, ¿no? Del olvido a la protesta al protagonismo. Y en ningún momento nos hemos dado el espacio del duelo, como tú lo llamabas.
Sí. Sí, a mí me gustaba como la idea, totalmente de acuerdo, de esta cosa de cuál es el costo, ¿no?, subjetivo de fingir demencia, ¿no? Pensaba cómo de algún modo seguir, ¿no?, con la vida académica, con no sé qué, no, como investigadoras tiene un costo enorme en relación bueno, no nos estamos como dando cuentas. Y lo que hemos vivido mucho también es la presión de los ritmos, ¿no?, de la producción, de, no sé, las clases, las no sé cuánto, las no sé qué, como si no estuviera pasando, ¿no? Y algo, digo por lo que decías de me parece interesante esto de los refugios, pero para eso tiene que haber un lugar, un espacio, un tiempo, como que no existió. Entonces esa presión y el costo, ¿no?, de subjetivo, y a veces la sensación que no te da la cabeza, que no puedes pensar, ¿no?, porque estás atravesada por todo esto, ¿no? Tanto en lo subjetivo como en relación con el conocimiento, la producción de conocimiento, y como que no sé, relacionado también con la memoria, con el impacto que tuvo, ¿no?, esto, porque en Argentina fue mucho más extenso que en España, esto del encierro, ¿no? Y entonces en un momento como que uno pierde las coordenadas, ¿no?, la relación con la memoria, ¿no? Eh, y me parece que ahí hay algo tremendo también para pensar, ¿no? Porque darse lugar para esos duelos, para esos refugios, para ese trabajo más introspectivo respecto, ¿no?, de muchas cosas, y para también parar, ¿no?, en relación con lo que está pasando, tomar como un cierto espacio para darle lugar a los duelos en muchos sentidos. Y es medio una posición de privilegio, ¿no? Pensaba en el sentido de la gente, ¿no?, que, no sé, la gente más joven quizás, que tiene que tener una beca, que tiene que conseguir un trabajo, que está súper, hiper presionada, ¿no?, en un momento en donde no se puede casi como respirar, ¿no? Y, hay como y nadie para con eso, ¿no? Nadie va a parar con todo esto, ¿no? Justamente decir, bueno, no puedo, ¿no? Es porque hay gente que no puede parar, porque no puede, porque tiene que ganarse el sueldo, lo que sea, ¿no? Y no pueden, y otros de algún modo exigen, ¿no?, esto. Y ahí y justamente la falta de esto que decías de la política, de cierta política pública para entender, ¿no?, estos lugares, ¿no?, de quienes tratamos de producir conocimiento sobre lo social, ¿no?, de necesitar un espacio, ¿no?, de detención, ¿no?, sí, y la dificultad, ¿no?, en un contexto de hiperexigencia, ¿no? Y como eso, yo pensaba que las instituciones, quienes nos financian, nuestra gente, los que nos emplean, de pensar en esta como cierta demencia, ¿no? Como no te das cuenta de lo que está pasando, como, no sé. Y entonces, ¿cómo se hace frente? Y el costo subjetivo de sostener todo eso que tenemos, ¿no?, en este contexto, y lo que no sabemos cómo va a ser, ¿no? También eh, em, luego. Me gustó lo de esas epistemologías, que había lugar o posibilidad de tomar, ¿no?, amasar mano de otras maneras, de otras epistemologías y de otras formas, ¿no? A mí me gustaba, no pensaba en que había dos cosas que tomé yo personalmente para un poco para pensar esto que vivía en relación con el pueblo wichí, con el que trabajo hace muchos años, ¿no? Y ellos como dos cosas que me sirvieron, ¿no? Y pensaba, una es esta idea del duelo, que viene para los wichís, viene a ser ese espacio en el cual eh, eh, algo termina y por lo cual hay que deshacerse, hay que limpiar, hay que deshacerse de todas las cosas de la persona que murió, ¿no? Y a un modo es ese espacio como de ruptura. Y eso me parecía que tenía que aprovecharlo como para pensar, hay un espacio de ruptura, no hay algo que se pausó, ¿no?, sino hay algo que se rompió, ¿no? Y eso y ese espacio para pensar como romper, ¿no? No llevar, como tratar de deshacer para hacer algo, otra cosa distinta y limpiar, ¿no? Me parece que esta metáfora me gustaba mucho para pensar. Y la segunda es algo que tiene que ver con la enfermedad y que también me sirvió mucho para pensar estas cosas, que tiene que ver con la idea de la enfermedad como
algo que está de algún modo en la que somos responsables, que tiene que ver con nosotros y con el continuum entre lo social y la naturaleza desde la perspectiva Wichi, como esto es muy contrario a esta idea de el virus, la guerra contra el virus, todas esas metáforas discursivas, ¿no?, que nos fueron construyendo, ¿no?, como una posición ajenas a lo que nos estaba pasando, ¿no? Y esas dos metáforas como no, que están relacionadas con la manera de concebir esto que nos pasa, me parece que nos servían, o a mí me sirvieron como para pensar, ¿no? El duelo por un lado y la enfermedad como producida por nosotros en relación con la naturaleza y lo social. Me parece que esas dos ideas son bastante rescatables, contrarias a esta vorágine, ¿no?, en la cual nosotras no tenemos nada que ver con lo que pasa. No sé, hay algo, todo esto como un momento para ver qué nos sirve, ¿no?, de otros modos de entender esto, ¿no? Porque también es un momento, creo, ¿no?, de revisión, como de qué elementos, qué es lo que formas de conocer, ¿no?, o de entender que nos podrían servir. Incluso pensaba en ¿sabes qué? En las pequeñas narrativas, ¿no? Como que el conocimiento práctico, el conocimiento, ¿no?, que se puso en juego, las narrativas de lo cotidiano como un recurso, ¿no?, para entender, luego en otro momento, no sé cuándo, pero sí como el registro de esas narrativas, ¿no?, de lo que nos pasa y que nos pueda servir, cómo lo resolvimos, cómo lo hicimos o no lo resolvimos, ¿no?, y cómo esa narrativa, sí, cotidianas podían ser como un instrumento, ¿no?, interno de pensar, y también de valorar, ¿no?, como los recursos con los cuales contamos. Pero ahí me parece que hay una tensión grande, porque hay este espacio como más introspectivo de construcción de los entenderes a través de los diálogos, ¿no?, con otras personas y en relación con las pequeñas narrativas y la exigencia de hacer como que esto no nos está pasando, ¿no? Y ahí creo que estamos atrapados las personas que investigamos, no sé, es raro. O sea, yo creo, estoy de acuerdo contigo. De hecho, yo, por ejemplo, a mí me ha... O sea, yo siento ponerme cenizo, pero yo sí que detecto por lo menos en una primera instancia, un conservadurismo muy fuerte dentro de las instituciones políticas y de las instituciones científicas. O sea, creo que las instituciones se replegaron sobre sí, dieron dos pasos. O sea, su manera de coger fuerza fue dar dos pasos hacia atrás, ¿no? Creyendo que a lo mejor yendo hacia el pasado iban a tener una sensación de mayor seguridad para poder lanzarse hacia el futuro. Entonces, por ejemplo, ¿no?, uno de los mantras constantes que uno escuchaba por aquí es lo de lo que es importante y lo que es urgente, ¿no? Y esto ahora no toca, ¿no? Es decir, no es el momento. Y a mí, quizás por las áreas en las que yo trabajo y las cosas que me interesan, pero a mí me fascinaba, o sea, y me ponía muy nervioso y me enfadaba mucho. Por ejemplo, cuando en los 2 o 3 primeros meses de la pandemia, cuando uno veía los hospitales desbordados y el personal sanitario improvisando equipos de seguridad con plásticos, tirando de todo tipo de recursos y de trucos y triquiñuelas para poder sostener las infraestructuras de servicio en funcionamiento, ¿no? Entonces, la idea de que, ¿y por qué no acompañamos eso? Eso es algo muy interesante. Es decir, hay todo un área que son los estudios sociales de ciencia y tecnología, de gente que trabaja justamente como un hospital no es solo el escáner que funciona, sino el escáner que no funciona también. Y cuando no hay herramientas, piezas de repuesto, ¿cómo se hace que el escáner funcione, ¿no? ¿Cuáles son las infraestructuras de los cuidados que mantienen los bienes públicos en funcionamiento y las infraestructuras públicas en funcionamiento? Y en un momento de catástrofe, de crisis, de ruptura, cuando todo cae, ¿no?, cuando cae el servicio, cuando cae la gente, cuando caen las infraestructuras,
los juegos de improvisación, la manera de orquestar y organizar y autogestionar grandes servicios hospitalarios, grandes infraestructuras, de diseñar máscaras pues con impresoras 3D o con comunidades de vecinos que compran textil y fabrican sus propias máscaras. Todo eso que eran las infraestructuras de sostenimiento de una ciudad, de una sociedad en crisis, no se prestó atención a ello, ¿no? Y sin embargo nos replegamos para prestar atención o volver a mirar de una manera muy clásica, muy conservadora, lo que es la salud, lo que es la salud pública, lo que son los actores que tienen que intervenir, las administraciones, las distintas escalas de las administraciones. Estas cosas que uno pensaría que, bueno, pues que yo juraría que estaban más o menos, que habíamos pasado página. Si no del todo a nivel teórico, sí en buena medida, gracias a las nuevas generaciones, a nivel metodológico y epistemológico. Y sin embargo, esa es la sensación que tenía, ¿no? de que hemos, como tú decías, las metáforas del... una de las metáforas es la vergüenza, ¿no? La vergüenza de... La idea de lo que... la vergüenza de estar pasando lo que nos está pasando, ¿no? de que nuestros servicios públicos estén fallando, de que no tengamos los recursos o no estemos a la altura, que nuestra clase política no está a la altura, ¿no? Y entonces, en vez de buscar la manera de apuntalar aquellas fallas y aquellos boquetes de agua donde se nos está inundando todo, lo que hacemos es cubrirlo con un tupido velo como si no pasara nada. Y bueno, y entonces yo por eso sí que soy, bueno, es bastante pesimista sobre... O sea, no me quiero pronunciar, no creo, o sea, me cuesta sentenciar, ¿no? Las ciencias sociales están mal o van a estar fatal o las señales que nos ha dado la pandemia son malas. Porque yo creo que todo esto es muy dinámico y de hecho estamos todavía metidos en lo que nos está pasando. Pero desde luego las señales que yo he leído no son señales con buenos augurios. Son señales de un conservadurismo, de un miedo, de una vergüenza y por tanto de un dar 2 pasos atrás antes de asumir con desafío, con audacia y también con humildad. Es decir, pues no sabemos dónde estamos. O sea, pero es preferible ponernos a la altura que resguardarnos en paradigmas, en discursos o en prácticas antiguas. Sí, totalmente de acuerdo. Pensaba en también como las personas que hacen investigación se pusieron en ese lugar un poco de predecir cómo va a ser, no sé en España, pero acá como esta idea de cómo va a ser el futuro post-pandémico, ¿no? En el medio de la pandemia, y era como, raro, ¿cómo podemos hablar del futuro? Pero a mí me parece, bueno, un poco con esa mirada particular sobre el lenguaje, ¿no? Esa idea del futuro y lo tecnológico, como yo pensaba justamente como una manera sí, como de destrabar la idea del duelo, digamos. Si el duelo evocaba de algún modo la idea de lo presente, ¿no? De lo que nos está pasando, esto venía a desarticular, ¿no? Porque te lleva a otro plano, ¿no? Que no es donde no es, ¿no? Y de algún modo el juego que muchas personas hacen a eso, ¿no? A ese discurso como de llevar hacia adelante para no pensar, no mirar, ¿no? Las grandes crisis, porque una de las cuestiones que, al menos en América Latina, se pusieron en evidencia, subrayaron, ¿no? las enormes desigualdades, ¿no? Pero de una manera brutal, ¿no? Y fue como, ¡oh!
¿no? Pero no porque no lo supiéramos, sino porque de pronto se hizo como absolutamente notable. Los chicos en donde yo trabajo hace 2 años no van a la escuela y no van a volver porque es muy difícil desarticular esas cuestiones, ¿no? Y uno también puede pensar, bueno, ¿para qué hay que volver a la escuela? Porque también disparó eso, ¿no? Disparó la posibilidad de pensar alternativas, cosas que quizás, bueno, ¿qué pasa, ¿no? Pero los derechos que se consideramos como consagrados, entre comillas, ¿no? De pronto se vieron absolutamente vulnerados, ¿no? Entonces, el discurso del futuro saca de ese lugar. Y esa es la complicidad de los cientistas sociales, no de todos, obviamente, pero que es preocupante, ¿no? Porque no hay un lugar de la denuncia, ¿no? Sino lo mismo que decíamos antes respecto del capitalismo de vigilancia, que se dirá así, sino ¿cuál es? ¿No? Hubo como otras urgencias, y entonces la agenda se situó más en, por ejemplo, la gente que hace etnografía, en pasar urgentemente a la etnografía digital. ¿Vale? Pasar como, resituar como prácticamente, ¿no? Las investigaciones como para seguir, ¿no? Y eso es grave, ¿no? Para seguir como si la metodología fuera ajena al campo, como si simplemente fuera, nos reorganizamos y seguimos, va muchachos, nos reorganizamos, incorporamos, estudiamos todos en etnografía digital y bueno, sigamos, ¿no? Como, mande, raro. Hicimos como esta cuestión también de lo aplicado, ¿no? Es decir, bueno, ahora toca hacer investigación aplicada, ¿no? Como, bueno, es lo que toca, ¿no? Y entonces no hay una crítica, ¿qué aplicado para qué? ¿No? Aplicado hacia quién, o quién cómo, ¿no? Me parece, y en cambio otras urgencias que se hacían como notorias, que en el campo que yo trabajo, como decías vos, Alberto, cada uno mira un poco el campo, ¿no? Decías, bueno, donde yo trabajo, la información, todo sobre el COVID y sobre lo que está pasando y sobre en este momento las campañas de vacunación, qué sé yo, son solo en español cuando muchas personas hablan otros idiomas y no hubo una acción realmente de decir, che, gente, acá deberíamos estar explicando o haciendo algo, ¿no? Como, bueno, no, algunos casos sí, pero quiero decir que generalmente lo que fue increíble fue que la gente pasaba, no sé, la cámara por los hospitales y una señora ponía un cartel como sobre el ojo, use el barbijo en guaraní, una enfermera lo ponía en otro, digamos, todo lo que pasó fuera, ¿no? de las políticas públicas, porque las políticas públicas justamente se quedaron en una mirada como de, sí, no sé si quizás de solucionar cosas como absolutamente urgentes, los hospitales de campaña y todo, pero también fuera como de pensarlo desde otro lado, desde lo que podía ser, ¿no? Además importante. Y en ese lugar creo que lo decías de la gente de las ciencias sociales o las ciencias humanas, porque podrían haber como aportado en esa discusión, entre otras cosas, ¿no? Me parece que ahí hay algo, pero en cambio era como la urgencia de seguir. Hubo un gran cambio, por ejemplo, en tratar de producir investigación sobre tecnología en la educación, el uso de las plataformas, no sé en España, pero acá hay mucha investigación en esa línea, ¿no? En líneas como sobre, subrayado como lo tecnológico, cuando muchísimas personas, obviamente, que no tienen acceso a internet ni a ninguna de estas cuestiones, pero además como que también desconectaron subjetivamente los procesos escolares, apagaron la cámara, como digo yo. Es decir, ese apagado de la cámara no fue, ¿no? Es como fue un corte, ¿no? Y ahí es donde vuelve esa idea del duelo, porque hubo un corte de gente que no pudo prender la cámara, pero no pudo prender la cámara no solo porque no tenía internet, sino porque no pudo, subjetivamente, ¿no? ¿Y a dónde estábamos ahí, no? Es como, me parece que eso es importante también ¿sabes lo que me hizo acordar? Lo de la conservadurismo. También la gente eso de intentar sostener, ¿no? Como la etnografía digital, como falta ponerse las pilas, llevarlo a lo aplicado, generar, ¿no? Pero al mismo tiempo pensaba en que era imposible, porque la gente, al menos para mí, ¿no? Toda la construcción de las redes pasa por la presencia, pasa por el cuerpo, pasa por lo que compartimos, pasa por los olores compartidos, la presencia, ¿no? El hacer cosas juntos. Y eso
era muy, muy difícil, y para la gente que no tenía como esas redes previas, fue imposible hacer nada, porque no se podían construir, porque es la ficción de que es lo mismo, ¿no? Entonces se instaura como una ficción de que es lo mismo, ahora digital, no digital, cuando es imposible, digamos, ¿no? Fue imposible y va a seguir siendo imposible. Y las redes justamente que existían se podían de algún modo sostener, ¿no? A través, a veces, porque justamente también marcó, ¿no?, que nuestra investigación es una investigación elitista, porque pudimos seguir trabajando con quienes tienen internet, quienes acceden al Zoom, digamos, y todas las otras personas están fuera de la investigación porque quedaron como out, no sé. Y al mismo tiempo, lo que se pensaba en esto, que por ejemplo, la entrevista, ¿no?, como ¿no?, un elemento concreto metodológico, ¿no?, que de algún modo la entrevista tenía que ver con los vínculos, ¿no?, en el marco más cualitativo de la etnografía. En cambio, la entrevista digital, no sé si a ustedes les pasó, pero es como, se volvió como a esta cosa del extractivismo, ¿no? Te paso las preguntas, me las contestás, ¿no? Entonces yo analizaba las entrevistas, pensaba las entrevistas en estos contextos cuando no son parte de algo que conocías antes. Es como volver a una posición del informante, ¿no?, más tradicional, volver como una, ¿no?, como todo esto, ¿no?, condiciones de producción de conocimiento, ¿no?, se volvieron realmente distintas y al mismo tiempo retomaron como unas cuestiones que creíamos que teníamos superadas a nivel metodológico, ¿no? Y que nos interpela, ¿no?, respecto de, yo creo que ese eje, me parece, ¿no? Si esto, el distanciamiento que nosotros en Argentina fue muy, muy grande, más de un año, nos llevó a eso, a intentar sostenerlo a costa de todo, ¿no? A costa de justamente renunciar a ciertos principios que teníamos como de algún modo, como banderas que teníamos, no vamos a volver, y volvemos a eso. Eso me preocupa. Sí, de hecho, me has hecho recordar aquí, por ejemplo, uno de los tropos que circulaban durante el confinamiento era el de la ventana de oportunidad para hacer experimentos naturales, ¿no? O sea, cómo el confinamiento era un experimento natural. Especialmente para gente de sociología del comportamiento y los economistas, ¿no?, que veían, que se lanzaron a intentar proteger un modo de hacer investigación que retomaba esas metáforas naturalistas verdaderamente que yo pensaba que estaban muy superadas, ¿no?, salvo en algunas esquinas de cierto tipo de psicología neoevolucionista, o en lugares, no voy a decir marginales, porque no creo que sean marginales, pero que epistemológicamente pues se han quedado en modos de hacer de otra época, ¿no? Y sin embargo se regresó, ¿no? La idea de la pandemia, o de ciertos episodios, ciertos momentos de la pandemia, ciertas ventanas de oportunidad que volvían a naturalizar nuestras metodologías y epistemologías, ¿no? Y lo tremendo que eso resulta, y que yo creo que solapa con lo que decías el extractivismo, porque efectivamente una vez que has vuelto a naturalizar lo social como una cosa de lo que se extraen datos, ¿no?, de lo que la cosa ahí fuera que está cosificada y respecto a lo cual hay que aterrizar, ¿no?, con Zoom, ¿no?, o con pues eso, ¿no?, con etnografías, con pseudoetnografías digitales improvisadas, porque efectivamente yo creo que las personas que llevan décadas haciendo etnografías digitales saben que es un método muy complejo y que no se hace solo en lo digital, que necesitas de relaciones más densas y más espesas por fuera de lo digital. Entonces, sí, o sea, de nuevo, yo creo que describe muy bien esa imagen del extractivismo o de la renaturalización de las ciencias sociales como para mí una de las cosas preocupantes, ¿no? De nuevo, de que nos hacen, quizás también por esta sensación de que la única manera de estar a la altura de las ciencias de la vida, de las ciencias naturales y la biomedicina, ¿no? Es decir, cuando se veía que por defecto
las políticas públicas, el automatismo de las políticas públicas era mirar hacia las ciencias de la vida o la biomedicina, a lo mejor en algunos sectores de las ciencias sociales y de las humanidades, sobre todo de las ciencias sociales, la respuesta fue, bueno, pues lo que tenemos que hacer es renaturalizarnos, ¿no? Es recuperar esos discursos, esos paradigmas y de hecho fue así, ¿no? El behavioralism, toda la sociología, el comportamiento, aquella obsesión que había al principio de cómo promover el uso de las mascarillas, de cómo promover el uso de la higiene de manos, ¿no? El higienismo, ¿no? Como una forma de biopolítica o una renaturalización de la mirada de las ciencias sociales, que lo que llaman los sociólogos del comportamiento lo llaman los nudges, ¿no? Las pequeñas invitaciones. ¿Cómo consigues, ¿no? que la gente haga esto o lo otro? Como si lo importante fuera eso. Es decir, como si lo importante fuera que la gente se lavara 5 veces es decir, que es importante, pero que al final cuestiones básicas a mí siempre me ha fascinado, ¿no? Después de 18 meses de pandemia, que no haya prácticamente ningún estudio sobre las condiciones socioeconómicas del uso de la mascarilla. Es decir, como si bastara con decir a la gente que te tiene que poner una mascarilla cada 4 horas, ¿no? Es decir, y tú sales a la calle y dices, es que no me puedo creer que nadie se haya preocupado en entender que en función de la clase social, en función de los recursos, la gente va a comprar mascarillas de tela o mascarillas, las que aquí llamamos quirúrgicas, las mascarillas más de quitar de usar y quitar. Y que habrá gente que la usa la quirúrgica, que en teoría solo se puede usar durante 4 horas, la usa durante 5 semanas seguidas porque no se puede permitir comprar otro tipo de mascarillas. Entonces, las cuestiones básicas de cómo la gente a través de sus relaciones sociales ha habitado la pandemia y ha habitado materialmente la pandemia, no se han estudiado. Y lo único, o se han estudiado, pero se han postergado y a lo que más se le prestaba atención era renaturalizar nuestros intereses e inquietudes como si eso nos fuera a hacer más importantes o fuera a hacer de nuestros estudios algo más urgente y que merecía más la pena ser atendido. He visto a Eva aparecer. No sabía cómo... Nos podemos quedar horas con Alberto charlando, así que cortanos porque esto como... Bueno, la idea no es tanto cortar como abrir, ¿no? el conversatorio al público, a otras voces. La verdad es que os quiero agradecer este diálogo tan sugerente, ¿no? Los muchos hilos que han salido ahí. Y yo creo que yo necesito el área de descanso, el refugio del que hablabas para poder digerir todo esto, ¿no? Y las implicaciones. Pero bueno, yo me gustaría pues continuar este conversatorio, este debate con la audiencia, ¿no? Y los comentarios, ideas, al filo de lo que le decíais, ¿no? No sé si tenemos alguna intervención ahí preparada. Es un poco difícil estar a la altura, pero... aquí Miguel ha puesto un texto grande. Miguel, ¿quieres comentarlo tú directamente? Sí. Sí, perdona, se ha quedado un texto larguísimo ahí, pero no sabía cómo... Pero estaba pensando cuando hablabais, y muchas gracias también a los dos, pero estaba pensando en aquello de poner de frente la primera persona del plural, ¿no? A la hora de entender aquello que no nos ha gustado o que no nos gusta, ¿no? Y comentaba en el texto que a mí en el caso del Reino Unido me resultó muy interesante, no interesante, pero que me paralizó la cuestión de cómo ser inteligible en debates públicos. Cuando se te interpela, no se te interpela, pero cuando se te interpela, ¿cómo haces para ser inteligible cuando el debate es, bueno, explíqueme usted por qué cree que la concentración de las infecciones y de las muertes en el Reino Unido están en las minorías étnicas y eso que tiene que ver con hábitos alimenticios, cuestiones biométricas o biológicas, ¿no? Que son debates que
bueno, uno no se espera, o yo no me lo esperaba, ¿no? Entonces, y que esa paralización también te hace pensar, ¿no? De decir, ¿quiénes han sido mis interlocutores estos años? ¿Por qué me quedo paralizado un debate? ¿Por qué no me esperaba un debate público en esos términos, ¿no? ¿Con quién he estado hablando? Porque algunos de nosotros enseñamos estas cuestiones, ¿no? Traer lo socioeconómico y lo político a la hora de explicar teorías de la diferencia y desigualdad, ¿no? Y lo hacemos en la clase 1 o 2 de nuestros cursos, ¿no? Pero ¿con quién estamos hablando? ¿Cuáles son los circuitos de conocimiento? ¿Cuáles son las tradiciones de public engagement en las que estamos invested? Y cómo eso también, bueno, nos puede indicar hacia dónde ir, ¿no? Bueno. Era una reflexión más que una pregunta, no sé si... No, a mí me parece muy buena reflexión y de nuevo, por ejemplo, o sea, yo quizás por el contexto, aquí en España, por el contexto, por nuestro contexto local, la frustración de las ciencias sociales se exacerbó porque en nuestro gobierno tenemos, es decir, el ministro de Universidades ahora mismo en España es Manuel Castells, es decir, que un sociólogo, pocos sociólogos de mayor renombre que Manuel Castells, que se sienta en el Consejo de Ministros. Entonces, cuando que esa reflexión de con quién hemos estado hablando hasta ahora, uno hubiera pensado que en el caso español nos la deberíamos haber ahorrado. Porque da igual con quién hayamos estado pensando, con quién hayamos estado hablando, porque es que en el Consejo de Ministros había como mínimo, dos científicos sociales como Pablo Iglesias y Manuel Castells, doctores que han ejercido la docencia, es decir, dos personas con un bagaje del ejercicio de la práctica de las ciencias sociales muy amplio, ¿no? Entonces, habían llevado las ciencias sociales y habían llevado o supuestamente habían llevado una sensibilidad y una mirada ni más ni menos que al mismo Consejo de Ministros. Y sin embargo, no ha asomado por ninguna parte. Entonces, yo creo que es una muy buena reflexión y no sabe... Creo que cortacircuita también en un punto con por lo menos en el contexto español, con una cultura política, ¿no? Es decir, con una manera de entender la política en ciertas esferas. Pero vamos, no lo sé, es buena reflexión. A mí, Gracias. ¿sabes? Me preocupa, Miguel, también es al menos en nuestro contexto, la falta como de antidiscursos de estas cuestiones, ¿no? Es decir, el posicionamiento, cómo, ¿no? Y sumo también la cuestión de lo tecnológico, de los manejos incluso lingüísticos del tema de la pandemia, sumo esta idea urgente de llevar como a la tecnología, a la educación, pero sin reflexionar sobre para quién es cómo, sumo lo de los barbijos o las mascarillas que decía Alberto, ¿no? Como las campañas basadas en las casas hay que limpiar con lejía y alcohol en gel y nada, esas cosas salen carísimas y no sé quién puede comprarlas. Bueno, sumo como todos esos discursos que circularon y la falta de una denuncia activa, crítica, ¿no? Sobre estas cuestiones, ¿no? Y la naturalización, justamente esto de llevar todo al terreno, ¿no? De una cierta idea de la naturalización también, ¿no? de la educación, de los aprendizajes, como que todo viene como en un paquete, ¿no? Y que esto me parece que a veces nos queda como, nos quedamos medio parados, como bueno, ¿y esto no? como que tenemos, bueno, y justamente me parece que ahí hay un lugar como para generar, ¿no? Discursos y hacer circular discursos distintos, ¿no? Respecto a estas cuestiones y en respuesta a estas cuestiones, ¿no? Y posicionamientos que me parece que son importantes. No sé. Gracias. ¿Alguna otra reflexión?
Sí, yo quiero decir algo, Eva. Soy Adriana. Gracias, Adriana. Sí. No, Adelante. muchas gracias por este conversatorio y estas ideas que, bueno, comparto. Pero mientras hablabais también yo pensaba en algo que fue muy potente y seguro que se ha estudiado muchísimo, pero que quería traer, y fue el papel del humor. El papel, yo no sé, pero especialmente en la primera parte del confinamiento, nunca vi tan activas las redes en una crítica que era el humor, no solamente reírse de la muerte, de lo que estaba pasando, pero también había una crítica muy fuerte a cada cuestión que planteaban los gobiernos. Por ejemplo, aquí en The Guardian, en Reino Unido, fue increíble la cantidad de creatividad que surgió a nivel de caricaturistas. O sea, el pelo de Boris Johnson dio para mucho, no solamente era muy interesante. Es decir, simplemente pensar en ello, ¿no? Que también hubo un papel de, si no resistencia, pero sí de una voz crítica que también yo creo que es interesante revisar. Y yo me imagino que cada uno de nosotros recibió no sé cuántos WhatsApps y todas las redes sociales, es decir, que hubo un tipo de análisis que la gente hizo y hubo un tipo de reflexión que a mí me parece muy interesante, simplemente eso. Sí, hola, hola. Creo que quiere Sí, formular. perdonad, estoy aquí en el despacho. Oye, lo primero agradeceros otra vez, Alberto y Virginia, la sesión. Me ha encantado el diálogo que habéis abierto y mira, estoy encantado de que, como parte del comité organizador, estoy encantado de que arranquemos el simposio online con este diálogo porque parece súper pertinente. Dicho esto, una cuestión que yo creo que está también en el debate que habéis planteado o sea, la pandemia, pues sí, nos pilló de sorpresa a todos y fue una situación inédita y igual nos vio bastante colocados y en lo personal, en lo laboral, en todos los niveles, incluso en las personas en una situación que la hemos afrontado con total comodidad, ¿no? Pues nos sobrecargó y nos sobrepasó en muchos niveles, ¿no? Pero luego si pensamos en las ciencias sociales, ¿no? O las ciencias, ¿no? Ciencias sociales, también está la cuestión de en qué medida, o sea, no la investigación que hay que hacer en pandemia sobre la pandemia, sino en qué medida el conocimiento acumulado podría servir para aportar soluciones o para tomar decisiones, ¿no? Pero claro, entonces aquí el eje es el costo político de esas decisiones o cómo ese conocimiento acumulado es mediado por decisiones políticas y administrativas, claro. Entonces, esta es la cuestión. Claro, a mí me cuesta mucho pensar en abstracto, pero si pienso en los campos de aplicación, donde yo podría decir algo, pensando, por ejemplo, en la educación y la escolarización, ¿no? Y pensando sobre el tipo de medidas y decisiones sobre el sistema educativo y el sistema escolar que se podría haber tomado en la situación de pandemia, por ejemplo, en el contexto español, pues, o sea, yo sinceramente creo que hay un conocimiento acumulado que sugeriría algunas decisiones, algunas medidas, pero que claramente son inviables en términos políticos, entonces nunca se habrían tomado, ¿sabes? O sea, por ejemplo, el caso así como yo creo más claro, o sea, yo creo que estoy seguro que si les preguntas a cualquier investigadora o investigadora educativa, así en privado, en sinceridad, que te diga el impacto, ¿sabes?, de la clase social en educación, ¿no? Y el impacto acumulado en los privilegios educativos relacionados con la clase social, que diría que no pasaría absolutamente nada si el alumnado de clase media estuviera 3 meses sin escolarizar o estuviera 3 meses un poco trabajando a su bola en casa con proyectos o actividades así un poco completamente libres, que el impacto acumulado en su escolarización sería bastante menor, ¿no? Y que sin embargo, si todos los recursos que implica intentar escolarizar a las clases medias online se movilizan hacia el sector de alumnos que realmente lo necesitan y para los cuales
3 meses de desengancho, confinamiento, pueden tener un impacto brutal, ¿no? Que esa habría sido un poco una medida muy encaminada a la equidad educativa, pero claro, implica que decir, señores, señoras, ciudadanos, familias, vuestros hijos no van a tener escolarización en los próximos meses y no pasa nada, ¿sabes? Y no pasa absolutamente nada. O con que lean, con que escriban, con que hagan lo que hacen habitualmente, realmente no va a pasar nada. Con que hagan estas fichas o estos 4 o 5 objetivos que son muy alcanzables en situaciones normalizadas, ¿no? No va a pasar absolutamente nada. Pero eso es inviable políticamente, ¿no? O sea, eso sería una medida completamente inviable en términos políticos, inviable en términos incluso procedimentales, ¿no? Pero, y quizás esto es un ejemplo como muy extremo, pero estoy pensando en otras muchas situaciones un poco más cercanas, ¿no? Que cada uno igual puede imaginar en sus ámbitos de trabajo y en sus ámbitos de intervención, ¿no? O sea, una cosa que me hace pensar lo que dices es o sea, esta crítica que tiene Isabel Stengers a la tolerancia, ¿no? Como uno de los falsos mantras de la sociedad cosmopolita, del que al final, bajo el paraguas de la tolerancia, creamos una ficción de convivencia que no lo es, ¿no? Entonces, digo que me hace pensar en esto porque tengo la sensación de que a los científicos sociales nos toleran, ¿no? Pero no nos toman en serio. O sea, ha llegado un punto en el que nos dejan estar, nos financian, pero se ha demostrado que no nos toman en serio. Es decir, que es la o sea, yo recuerdo algunos tweets de algunas personas al principio de la pandemia en el que tenían que decir algo tan básico como que existe una cosa que es la ciencia de la sociedad, que son las ciencias sociales, ¿no? Es decir, esta gente diciendo, sabes que hay bancos de conocimiento sobre educación, sobre gestión hospitalaria, sobre diseño de procedimientos administrativos en situaciones de crisis, o sea, hay gente que lleva años trabajando estos temas. Eso se llama ciencias sociales, ¿no? Entonces, esos tweets o esos mensajes tan de perogrullo, ¿no? La necesidad de tener que recordarlo, porque al fin y al cabo pues nos han olvidado, y nos han olvidado porque en el fondo porque han diseñado un sistema en el que nos toleran, ¿sabes? Son como los cuñados que van a comer todos los domingos y nos toleran, nos dejan estar allí, ¿no? Y para mí por eso insisto en que para mí es una de las señales, ¿no? Y sobre todo en el caso español, la gravedad de esa señal cuando los cauces políticos uno hubiera pensado que estaban colocados, porque, joder, porque si teniendo a un señor como a un ministro de universidades, a una persona que se sienta en el Consejo de Ministros como Castells, ese mensaje no es capaz de llegar, si no ha llegado en estas circunstancias, no va a llegar nunca. Y entonces ese es el fiasco de la cultura de la tolerancia, ¿no? De la cultura de la interdisciplinaridad, del diálogo de disciplinas, cuando a lo mejor lo que toca es hacer una crítica salvaje pues, de ciertas epistemologías, etcétera, y volver, ¿no? y insistir en esas críticas salvajes. Pero bueno, es claro, nos estamos poniendo muy radicales justo a falta de 3 minutos. A mí eso de que las ciencias sociales son como los cuñados me ha dejado un poco, me ha dejado un poco inquieta, ¿eh? Pero me ha gustado la metáfora. ¿Alguien más? Nos quedan 3 minutos, incluso 5 o 10 o los que necesitemos, pero no sé si hay alguna otra reflexión ahí entre la audiencia.
Estíbaliz, es que ricasco, muchas gracias por las reflexiones. Bueno, yo os formularé una pregunta muy simple y quizás un poco simplista, pero al filo de lo que decía Virginia, ¿no? ¿Por qué no se han producido esas formas distintas de hacer esos discursos alternativos? ¿Por qué hemos ido por ese mainstream tan antiguo, tan conservador en las ciencias sociales? ¿Por qué? ¿Tenéis alguna idea de por qué hemos ido por ese cauce y no ha habido un desbordamiento de ese cauce por parte de las científicas sociales y en las ciencias humanas también? O sea, yo, a ver, yo, por intentar acabar en un tono positivo, o sea, yo distinguiría, intentaría hacer una distinción entre la institucionalización de cierto tipo de discurso y de cierto tipo de mensaje, o la institucionalización de la esfera pública. O sea, si viéramos la pandemia como la reconfiguración de una esfera pública habitada por un conjunto de saberes, bueno, pues a nivel de institucional yo sí creo que las ciencias sociales han dado un paso hacia atrás. No ellas solas, sino de la mano de otra serie de actores y presionadas por el surgimiento o el apuntalamiento de las ciencias naturales y la biomedicina, las ciencias de la salud, etc. Entonces, en un contexto donde otras disciplinas y otros conjuntos de saberes parecía que adquirían más protagonismo, pues bueno, ciertos sectores de las ciencias sociales han sentido que la manera de estar a la altura de las otras disciplinas y los otros conjuntos de saberes era renaturalizándose. No es a nivel institucional. A nivel de prácticas o de microprácticas o de microrelatos, yo sí creo que ha habido un desbordamiento. O sea, que, por ejemplo, me ha gustado lo de los memes y el humor, pero bueno, y los activismos, o sea, creo que los científicos sociales probablemente son, desde luego, en los círculos en los que yo me muevo, son de los científicos más militantes, más activistas, son la gente de ciencias sociales. Yo creo que esa gente no se ha parado, esa gente ha salido a la calle, quizás no ha podido porque no ha tenido los recursos o se ha sentido desbordado para reinventar su práctica como científico, pero no ha dejado de pensar de la mano de la gente de la calle, de colectivos, de asociaciones, de tejido, etc., ¿no? Entonces yo creo que hay un desbordamiento ahí. Y quizás la pregunta o el interrogante es si a lo mejor lo que vamos a ver es un decalaje, una asimetría, una gran distancia en los próximos 2 o 3 años entre la manera de ocupar la esfera pública a nivel de institución y la manera de hacer práctica en la calle. No sé, yo creo también, Eva, que, y esto es muy personal y personal en relación conmigo, en relación con el equipo con el que trabajo, ¿no? Pero creo que frente a lo que nos está pasando, nos estuvo pasando, la sensación fue como reaccionar a la urgencia, ¿no? Y en ese sentido, me parece que fue como, yo uso la metáfora esa de remangarse, bueno, entonces, a ver, ¿cuáles eran las demandas, pero de la gente que nosotros trabajamos? Entonces, me parece, por ejemplo, nos pudimos hacer cuadernillos para los chicos que no podían ir a la escuela, nos pusimos a estar como colaborando con la gente que tenía que reinventar sus prácticas educativas, o a los agentes sanitarios que tenían que tratar de ver de qué manera se comunicaban con las personas para explicar lo que estaba pasando. Quiero decir, fue como una sensación de, bueno, remangarse a salir, ¿no? Como que nos llevó yo digo que nos llevó más a la producción de artefactos que de resultados, ¿no? En el sentido, más como, bueno, ¿no? Y me parece que eso hizo como no digo la experiencia más personal, como y lo otro creo que también en relación con el despertar de ciertos pudor, ¿no? Es decir, están pasando todas estas cosas, entonces no se puede, digamos, ¿no? ¿De qué manera sostenemos como, no sé,
¿qué te voy a decir? Che, que te voy a hacer una entrevista, no sé, voy a hacer, ¿no? Como el pudor, ¿no? Fue un eje muy importante también en relación con, ¿no? Decir, me parece que no da para eso, ¿no? Ahora, quiero decir. Y eso, como decía Alberto, no significa, por ejemplo, desarticuló como esta cuestión. Una cosa es el rol como cientistas y otro es eso, ¿no? Vamos a hacer mascarillas, no sé cómo decirlo. Y me parece que ahí hubo algo de eso de que somos personas humanas, no sé, es simple, pero que tiene que ver con eso, ¿no? De estar atravesando. Quiero decir que la pandemia nos atravesó, porque si no pareciera como que somos parte, ¿no? Porque si no, ya decimos eso de que la investigación, ¿no? Social, qué sé yo, ¿no? El investigador, la persona que investiga es parte de lo que... No, bueno, apliquémoslo, digamos, somos parte de, ¿no? Es decir, estuvimos ahí, ¿no? Quizás lo que yo decía que me preocupaba es un poco, y quizás luego es el momento cuando podamos, cuando nuestra cabeza, nuestra subjetividad nos lo permita, pero de sí, como de una posición un poco de articular, ¿no? Colectivamente discursos críticos, ¿no? Respecto de las cuestiones, ¿no? Respecto de estas cuestiones que podemos observar, ¿no? Desde la experticia que tenemos, observar, analizar y justamente, pero que van a venir esos tiempos, digamos, y que es necesario como decir, bueno, ¿qué nos está pasando? ¿Qué nos pasó? ¿No? Pero que quizás online en el momento no es el momento, pero sí como estos procesos que Alberto observaba, ¿no? Creo que hay algo ahí sobre justamente el impacto, ¿no? de la pandemia en lo que subrayó respecto de cuáles son los modelos hegemónicos y qué lugar hay para una ciencia social crítica. Ninguno va. Entonces, bueno, ahí es el momento de que no, si no nos lo dan, lo ocupamos, ¿no? Es como, me parece. Bueno, estamos ya fuera de tiempo. Muchísimas gracias por, como decía David, por la sinceridad, por la honestidad, por el compromiso intelectual con este conversatorio. Ha sido un placer y para los participantes en el simposio nos encontramos.